Bienvenido nuevamente a un video más de la serie en el que estamos aprendiendo cómo crear un CRUD Full Stack con Spring Boot y Angular. Y en este video vamos a aprender cómo personalizar de mejor manera las excepciones para mostrar al cliente. Como mencionaba, el manejo de excepciones en una API REST es muy importante porque de esta manera le estamos indicando al usuario, al cliente final, qué es lo que está pasando en el backend. Entonces, para esto vamos a ir al proyecto. Vamos a ir hacia la clase ResourceNotFoundException y como habíamos visto nosotros mediante la notación responseStatus le estamos devolviendo un código, en este caso indicándole que es un código not found, que la entidad que se busca no existe, pero aquí yo también puedo enviarle más constantes que van a retornarse como código hacia el cliente. Por ejemplo, si elimino lo que es la constante not found, puedo ponerle punto y hay muchos más códigos, muchas más constantes que yo puedo utilizar. Por ejemplo, bad request, que quiere decir que la petición estuvo incorrecta. Y bueno, hay un montón de constantes que yo puedo poner en esta notación y de acuerdo a eso voy a retornar es el cliente el código que se visualiza en Postman. En este caso, como vemos acá, el código not found, perdón, la constante not found tiene un código 404 y esto variará de acuerdo a lo que tengamos acá en la notación responseStatus. Vamos a dejarle tal cual estaba. Y pues bueno, nosotros podríamos devolver una excepción parametrizada hacia el cliente. Es decir, no de esta manera, sino con otros campos un poco más descriptivos de lo que está pasando. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos nosotros a personalizar el response, los atributos que vienen en el JSON, de tal manera que nosotros podamos darle algo más descriptivo al usuario. Entonces vamos a ir acá a la clase ResourceNotFoundException y vamos a poner los siguientes atributos. Vamos a crearnos un nuevo atributo. Va a ser private, va a ser string. Le vamos a dar de nombre message. Ponemos punto y coma y vamos a crear un constructor. Entonces creamos un constructor. El constructor siempre es público. Es un constructor para la clase ResourceNotFoundException. Este constructor tiene un parámetro que es de tipo string y le vamos a llamar message. Entonces acá abajo lo que vamos a hacer es a invocar el método super. El método super es de la clase que estamos extendiendo de RuntimeException. Vamos a poner super y le vamos a pasar el message que viene como parámetro. También le vamos a pasar a nuestra variable local que es message, pero con this. Le vamos a pasar lo que viene como parámetro, que es también una variable de tipo string, que va a ser el mensaje. ¿Qué va a guardar esto? Básicamente va a guardar el mensaje que nosotros queremos poner cuando haya ocurrido una excepción. En este caso, para una excepción, cuando no se encuentra una entidad por ID, vamos a lanzar un mensaje específico. Pero obviamente, cuando tengamos otra excepción, por ejemplo, para validar que un registro ya esté insertado en la base de datos, será otro mensaje. Entonces, esta manera nos permite personalizar el mensaje de acuerdo a la excepción que se dé. Aquí nos da un problema. Esto es porque yo en Customer Service Imp tengo la implementación y aquí no le he puesto ningún mensaje. Entonces, una vez que tenemos aquí refactorizada esta clase, vamos también a quitar esta anotación de acá arriba. Vamos a guardar. Y lo que vamos a hacer ahora es a crearnos una nueva clase en el directorio o el paquete excepción. Entonces vamos a darle clic derecho, vamos a darle new, vamos a crear una nueva clase. Esta clase la vamos a llamar error details. Y esta clase va a tener como función principal ser la plantilla para devolver la información hacia el cliente. La información de los errores que está pasando. Entonces, para esto vamos nosotros a definir los siguientes atributos. Vamos a poner un atributo privado. Va a ser un atributo de tipo local data time. Aquí vamos nosotros a almacenar lo que es la fecha de que ocurrió la excepción. Vamos a importar esto de bueno, debemos darle un nombre y le vamos a llamar timestamp. Vamos a crear también otro atributo. Ese atributo va a ser de tipo string. Le vamos a dar de nombre message. Vamos a crearnos otra variable o atributo, también va a ser de tipo string.
Le vamos a llamar path. Aquí vamos a indicar dónde ocurrió la excepción, la URI que representa al recurso de nuestra API REST. Y luego vamos a crear un último atributo. Este atributo va a ser privado, va a ser de tipo string y le vamos a llamar error code. Entonces, con estos atributos estamos listos. Lo siguiente que tenemos que hacer es crearnos los constructores para esta clase y los getter y los setter. Podríamos hacerlos manualmente, pero Intel IDEA nos permite hacerlo de forma, digamos, automática. En Windows yo puedo presionar la tecla Alt Insert y aquí me muestra las opciones getter o setter o constructor. O también, si le doy dentro de la clase clic derecho, le voy a dar en la parte de Generate y aquí también me muestra. Yo, como estoy con Windows, voy a hacer Alt Insert y voy, por ejemplo, a darle constructor. Entonces aquí voy a decir que quiero un constructor sin parámetros. Luego voy a crear un constructor con parámetros. Selecciono todos los parámetros. Le voy a dar OK. Luego voy a crear lo que son los getter y los setter para poder obtener y también poder setear la información de los atributos. Entonces pongo al insert. Voy a la parte de getter and setter. Selecciono todos los atributos que quiero generar los métodos getter and setter y le voy a dar OK. Entonces aquí ya con esto tengo mi clase error_details y aquí está mal escrito, es details. Entonces voy a darle sobre la clase, clic derecho, voy a darle refactor, rename y aquí voy a corregir que es details. Entonces ponemos details y le doy un enter. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es a crearnos una nueva clase. Esta clase va a servir como un interceptor entre el cliente y el backend. Lo que quiere decir que toda petición que pase va a ser, digamos, revisada por esa clase, llamémoslo interceptor. Entonces creamos aquí una nueva clase en exception. Vamos a darle new Java class. A esta clase le vamos a llamar global exception handler, ya que nos va a permitir poder capturar excepciones de forma global. Le vamos a dar un enter. Vamos a darle add en mi caso. A esta clase la vamos a anotar con una anotación que se llama controller advice. Entonces ponemos controller advice o advice. Le damos un enter. Y pues con esto le estamos diciendo que esta clase va a ser como un interceptor entre todas las peticiones que haga el cliente al backend. Luego vamos a crear un nuevo método. Este método va a ser público. Va a devolver un objeto response entity. Y va a devolver objetos de tipo error_details. Entonces nosotros ya habíamos creado esa clase que es la clase error_details y le vamos a decir que dentro del response entity yo voy a devolver objetos de tipo error_details. Entonces aquí voy a importar, aquí le vamos a dar un nombre al método. Este método le vamos a llamar handle resource not found exception. ¿Y qué es lo que va a hacer ese método? Ese método lo que va a hacer es capturar todas las peticiones, pero va a capturar específicamente las excepciones de tipo resource not found exception. Entonces para esto lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos nosotros aquí a declarar dos parámetros. El primer parámetro vamos a decirle que creamos una excepción. El primer parámetro vamos a crear un objeto de tipo resource not found exception, que le vamos a llamar EX, y vamos a crear un nuevo parámetro. Vamos a crear un siguiente parámetro. Este parámetro es un objeto de tipo web request. Entonces ponemos de nombre web request. Vamos a importar. Ahora vamos a crear un objeto de tipo error details. Le vamos a llamar error. Esto va a ser igual, va a ser a new. Vamos a crear este objeto. Y como este objeto tiene un constructor con todos los parámetros de esa clase, entonces vamos a irle pasando uno a uno la información para que esta clase error_details tenga toda la información del error y lo podamos devolver hacia el cliente. Entonces, como primer atributo, vamos a pasarle la fecha. Para esto vamos a utilizar la clase local datetime y vamos a utilizar el método estático que es now. Ponemos el método estático que es now, importamos esta clase. Luego el siguiente método que le vamos a pasar, el siguiente parámetro que le vamos a pasar es el mensaje de la excepción. En este caso pongo ex.getMessage, que está por aquí.
Luego el siguiente parámetro que vamos a pasarle es un poco un mensaje más descriptivo. Entonces aquí ponemos web request. Perdón, aquí es web request. Entonces aquí ponemos punto. Y hay un atributo que se llama get description. Entonces ponemos get description. Este método recibe un valor booleano. Le ponemos a false. Ponemos una coma y le pasamos el último atributo. El último atributo es un código de error que nosotros podemos lanzar acá. Entonces yo aquí le voy a poner un código de error que sea not found. Es algo que yo me invento, ¿no? Y aquí debemos ponerle en new, que me estaba olvidando, es el nombre de la clase de la cual yo voy a crear el objeto. Error details. Entonces con esto ya se encuentra nuestra clase con la información necesaria para poder devolverla hacia el cliente. Y aquí lo que vamos a hacer es un return. Ponemos un return, ponemos new response entity. Este response entity tiene dos atributos, su constructor, que es el primer atributo, la clase error, o más bien dicho el objeto error que nosotros tenemos acá, que es lo que se va a devolver hacia el cliente. Y bien, como siguiente parámetro, lo que le voy a pasar es el código de respuesta que se va al cliente. Es el código que va a tener el response. Entonces aquí utilizo lo que es la clase http status y utilizo un código de acá, ¿sí? Un código que puede ser, por ejemplo, bad request, not found. En este caso, como se refiere a una entidad que no la encuentra, voy a utilizar el código que dice not found. Entonces vamos a poner aquí el código not found. Voy a importar la clase. Y lo siguiente que voy a hacer es anotar este método con la clase personalizada de excepción, que en este caso es resort not found exception. Entonces aquí lo que voy a hacer es poner una anotación. Esta anotación se llama exception handler. Y vamos a indicarle, bueno, primero vamos a importar. Y vamos a indicarle qué tipo de excepción voy a lanzar en este método. Como tenemos una excepción personalizada, que es Resource Not Found Exception, yo tengo que ponerle aquí Resource Not Found Exception. Y le pongo punto class. Bien, entonces nosotros de esta manera hemos implementado lo que es un interceptor que se llama Global Exception Handler. Esto quiere decir que todas las peticiones o excepciones que ocurran en una petición van a pasar por esta clase y de acuerdo a eso se van a manejar. Nosotros aquí hemos puesto una clase error details, hemos creado una clase error details en la cual nosotros le asignamos algo más descriptivo para retornarle al cliente. Y vamos a ir nuevamente a lo que es Customer Service Impl. Aquí en Customer Service Impl nos está dando un error porque esta clase actualmente tiene un constructor, que es este constructor que tenemos acá en Resource Not Found Exception. Y entonces lo que vamos a hacer es ir a esta clase y aquí vamos a ponerle un mensaje personalizado. Por ejemplo, vamos a decirle Customer con ID. Voy a darle un espacio, voy a ponerle más. Voy a imprimir el ID. Y voy a decirle que en este caso voy a ponerle Customer con ID no se encuentra. Se le podría poner otro mensaje un poco más descriptivo, pero a mí se me ocurre en este momento eso. Y bien, lo último que me queda aquí es ir a Return. Voy a comentar este código. Voy a Return y lo que voy a hacer es devolver el objeto Customer que está por aquí. Entonces devuelvo el objeto Customer. Y ahora sí voy a File, Save All. Y voy a reiniciar la aplicación por completo. Entonces reinicio la aplicación y espero hasta que nuevamente se levante para hacer una prueba con Postman. Bien, entonces voy a Postman. Y pues como ya habíamos visto anteriormente, cuando hacíamos el request con un ID 10, nos lanzaba este response. Lo que vamos a hacer ahora es nuevamente a obtener un customer con el ID 10, que es un ID que nos encuentra en la base de datos. Entonces vamos a darle send. Y como podemos ver, aquí tenemos una excepción un poco más personalizada. Por ejemplo, aquí tenemos el timestamp, el mensaje. Aquí ya dice customer con ID. Bueno, en este caso se ha pegado ahí porque no le di espacio. Pero ahí dice con ID 10 no se encuentra. Nos da el URI de nuestro endpoint. Y nos da un error code que lo hemos personalizado. Asimismo, en la parte superior tenemos el código y tenemos también la constante que es not found. Esto viene de lo que
nosotros hicimos el return. Pero en este caso, como podemos ver, hemos personalizado nuestra excepción de tal manera que se le da información más legible y más entendible al usuario. Recapitulando, lo que hicimos en el back es crear una clase que nos permita capturar todas las excepciones, es decir, aquí se captura todo a nivel global. Y hemos creado una clase en la que devolvemos información específica para esta excepción en específico, que es Resolved from Exception. Sin embargo, nosotros aquí podríamos personalizar cualquier tipo de excepción, por ejemplo, para validar que un registro no se ingrese 2 veces, entre otras excepciones que podría tener nuestra aplicación. Pero bien, por este video quedamos a este punto y nos vemos en la siguiente clase.